Antes de seguir con esta sección, pondré a modo de recopilación todos los hechos históricos que han salido en el canal que corresponden a la primera mitad del siglo XX. Pronto continuaré con esta sección siguiendo con la década de los años 50, la que probablemente venga en 2 partes. Bienvenido a mi canal, soy Chevy, disfruta del video. Muchos conocen sobre el fallecimiento del presidente Kennedy y unos cuantos conocen sobre Lincoln, pero muy pocos saben acerca de William McKinley. Nació en Ohio en 1843, logró ganar la presidencia de los Estados Unidos en el año de 1896. En el año de 1901, en su 5º año como presidente, después de ser reelegido un año antes, un hombre anarquista de nombre Leon Czolgosz le disparó en la ciudad de Buffalo, perteneciente al estado de Nueva York, el 6 de septiembre de 1901, hiriéndolo de muerte, falleciendo 8 días después, por lo que el vicepresidente de ese entonces, Theodore Roosevelt, sucedió a McKinley en su posición. En el año de 1899 comenzó la Guerra de los 1000 días, que comenzó por conflictos entre los conservadores y liberales, la cual causó la muerte de casi 100.000 colombianos. Durante estos conflictos también influyeron otros países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, que apoyaron la revolución liberal, y los Estados Unidos, que influían en el gobierno conservador. Ya para el año de 1902, el gobierno amplió su ofensiva militar, pero también comienza negociaciones con los liberales, con los que se firmaron varios tratados de paz. Los liberales no querían la intervención del gobierno norteamericano, pero por lentitud de los dirigentes de esa época, la resolución del conflicto fue diferente para el estado de Panamá, ya que Colombia rehusó a los Estados Unidos el derecho de acabar el canal que tenía su construcción pausada por los conflictos de los últimos años. Y Colombia, el día 3 de noviembre de 1903, perdió irremediablemente los 75.000 kilómetros cuadrados de dicho estado por influencia del gobierno norteamericano, para que así Panamá fuera independiente y pudiera continuar con la construcción del canal. Ya en el año de 1909, Panamá queda totalmente independizado y es reconocido mundialmente como un país. Aunque en esta parte está un poco resumido lo que fue la guerra que hubo en Panamá y lo que causó que se independizara, hay un gran debate en muchas páginas de internet y lugares acerca de si en verdad Estados Unidos tuvo que ver en la separación de este estado, o si realmente no tuvo una influencia grande. El día 18 de abril de 1906, en la ciudad de San Francisco, un terremoto que duró cerca de un minuto sacudió toda la ciudad, causando destrucción e incendios que duraron 3 días. Se estima que las pérdidas humanas ascendieron a 3.000, pero más de 400.000 personas perdieron sus hogares. Durante varias semanas, los sobrevivientes durmieron en tiendas de campaña en los parques de la ciudad y en el presidio. Hasta la fecha es catalogado como uno de los desastres naturales más grandes en la historia de los Estados Unidos. El 30 de junio de 1908, a las 7 de la mañana, en Siberia, Rusia, sucedió un fenómeno muy raro llamado bólido, el cual es la fragmentación de algún cometa que entra rápidamente a la atmósfera. Se cree que al menos uno de esos fragmentos de por lo menos 80 metros de diámetro detonó en el aire y causó la destrucción de miles de árboles en al menos 2.150 kilómetros cuadrados. La onda expansiva de la explosión logró romper ventanas y empujar a personas a más de 400 kilómetros de distancia. La explosión se pudo observar incluso en partes alejadas de Rusia y Europa, porque causó una luz que los locales la describían como tan brillante como el sol. Aunque se sabe que fue una explosión, no se tiene aún respuesta definitiva de qué fue lo que ocasionó dicho acontecimiento, ya que en el lugar de la explosión no se encontró ningún indicio de cometa o asteroide que haya impactado con la superficie de la Tierra. En internet hay mucho debate acerca de este hecho histórico, ya que no hay pruebas suficientes para determinar qué fue lo que causó exactamente la explosión.
Se le llama el bólido de Tunguska porque es la más aceptada, que fue un cometa que se fragmentó y uno de esos fragmentos causó la explosión. El problema con esta teoría es que aún no se ha encontrado ningún fragmento de cometa en el lugar donde fue la explosión, por lo que muchos científicos aún están tratando de investigar qué fue lo que causó esto, pero actualmente siempre se le seguirá conociendo como el bólido de Tunguska. Antes de que pienses que este hecho tenga que ver con ropa interior o con una rebelión de perros que ya no querían luchar, déjame contarte que no es nada parecido. En el año de 1900, el 20 de junio, los Boxers, una organización secreta que luchaba contra la influencia de los extranjeros en China, asesinó al embajador alemán en Pekín, el cual ocasionó un conflicto con las mayores potencias extranjeras. Los Boxers querían sacar de su país a los extranjeros que intervenían en su política, economía y hasta en la religión. Tenían un especial odio contra los japoneses y los europeos, el cual había comenzado muchos años atrás durante la Guerra del Opio y la Guerra Chino-Japonesa. Debido al asesinato del alemán en Pekín, las potencias extranjeras se unieron e hicieron una alianza llamada las Ocho Naciones y mandaron tropas para detener a los rebeldes. Gracias a esta alianza, el conflicto acabó el 7 de septiembre de 1901, cuando se firmó el Protocolo Boxer, un tratado desigual con los gobiernos de Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Francia, Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, Japón, Países Bajos y Rusia. En el año de 1844 nació en Turín, Italia, Humberto I de Saboya, quien se convertiría en el rey de esa nación en 1878. Al rey Humberto le sucedió una de las situaciones más extrañas y curiosas que le puede suceder a alguien en la vida. El 28 de julio de 1900, el rey visitó un restaurante en la localidad de Monza antes de acudir a un concurso de atletismo que se realizaba en la misma ciudad. Al entrar al establecimiento, el dueño le dio la bienvenida personalmente. El rey, el dueño y todos los presentes quedaron sorprendidos al ver que ellos dos eran exactamente idénticos, con la única diferencia en las ropas que vestían. El rey, asombrado de la situación, comenzó a hacerle preguntas y su sorpresa solo aumentaba al escuchar sus respuestas. Ambos se llamaban igual. Nacieron el mismo día en la ciudad de Turín. Se casaron el mismo día. Sus esposas se llamaban igual, Margherita. Y también el mismo día que Humberto se convirtió en rey, fue el día que aquel hombre aperturó su restaurante. Humberto el rey, invitó a Humberto, el restaurante, a que lo acompañase al concurso de atletismo que se llevaría a cabo el día siguiente. Llegó el día del evento, el rey se dirigió a la localidad donde se llevaría a cabo. Al llegar apartó el puesto para su tocayo. Esperó un buen rato, pero no llegó. Luego de bastante tiempo de estar esperando, su ayudante le avisó horrorizado que su invitado había fallecido a las afueras del estadio por un pistoletazo. El rey, más sorprendido por la situación, se retiró del estadio hacia su carruaje, pero de en medio de la multitud apareció un anarquista de nombre Gaetano Bresci. Realizó 5 disparos, de los cuales 3 impactaron al rey, y uno de ellos fue directo al corazón, haciendo que falleciera unos segundos después del ataque. Este hecho pasó a la historia por lo increíble de la situación. Hay otros casos muy parecidos, pero esos los dejaremos para otra ocasión. En el año de 1905 se dio uno de los avances científicos más importantes para la ciencia. Albert Einstein elaboró la teoría de la relatividad especial. Esta se complementa con la teoría de la relatividad general, que fue publicada en el año de 1915. Pero, ¿a qué va esto de la teoría de la relatividad? Con esta teoría se coloca el tiempo y el espacio como variables y que ambos dependían de la velocidad. El director del CERN lo explica de forma sencilla diciendo: lo más importante es entender cómo el tiempo depende en realidad del movimiento, de la velocidad. Esto fue lo que lo cambió todo. La teoría de la relatividad especial explica básicamente que la luz viaja sobre el espacio a 300.000 km por segundo y que nada es capaz de igualar esa velocidad. Además explica que la percepción es relativa al observador,
Por ejemplo, si una persona viajara a la velocidad de la luz, percibiría el espacio y tiempo diferente a una persona que se encuentra sin movimiento. Ya en 1915 se completó la teoría con la publicación de la teoría de la relatividad general. En ella se explica que el espacio y tiempo son dos aspectos de un mismo tejido y que los grandes volúmenes como los planetas curvan el espacio y tiempo, y a esta curvatura es lo que conocemos como gravedad. Es un poco difícil de entender todo esto y mucho menos con pocos conocimientos de física. Tal vez más adelante se expanda un poco más la explicación de esta teoría para entender un poco más de todo esto. Ya hacía un tiempo que los humanos intentaban volar usando máquinas propulsadas, ya que solo se había podido desplazar en el cielo con globos aerostáticos y planeadores. Se realizaron muchos intentos, pero todo fracasaba. Samuel Pierpont Langley logró muchos avances en la aviación, pero no tuvo éxito en sus intentos. No fue hasta el 17 de diciembre de 1903, en las colinas de Kill Devil, en Carolina del Norte, que los hermanos Orville y Wilbur Wright lograron que su modelo de nave volara. El Flyer One logró despegar del suelo movido por la fuerza de su motor. El vuelo duró tan solo 12 segundos y aterrizó después de recorrer 37 metros. Aunque no parezca mucho, este fue el primer gran paso del ser humano en la historia de la aviación, tal y como la conocemos. El Flyer One fue construido en el taller de bicicletas que tenían los hermanos Wright en Dayton, Ohio. Estaba hecho de madera de abeto y fresno. El motor funcionaba a base de gasolina, era de 4 cilindros y tenía una potencia de 12 caballos. Luego de este éxito, los hermanos siguieron desarrollando nuevos diseños de aviones y cada vez avanzaban más. Uno de los más importantes llegó a recorrer 100 kilómetros en menos de 2 horas, en 1908. El 10 de abril del año 1912 partió un transatlántico llamado RMS Titanic, propiedad de la empresa naviera White Star, con rumbo a Nueva York. Aquel navío era el más grande del mundo en aquel año. También era considerado como el más cómodo, lujoso e insumergible. De esta manera fue publicitado en aquella época. El 13 de abril de 1912, aquel lujoso buque, pocos minutos después de la medianoche, pasaba a 740 kilómetros de Terranova. Se produjo un choque contra un iceberg, lo cual, junto a otros problemas de comunicación y con la rápida y mala culminación de la construcción del navío, entre otros factores, provocaron su hundimiento el 14 de abril a las 2 de la madrugada. De 2.223 personas que iban a bordo, solo sobrevivieron 706. Minutos después del choque se emitieron señales de socorro por radio y se lanzaron bengalas. Varios buques recibieron la señal, pero el único que se puso en marcha fue el RMS Carpathia, llegando 2 horas después de que se produjo el hundimiento, aproximadamente a las 4 de la mañana. Se llevó a los más de 700 sobrevivientes a Nueva York. El 14 de noviembre de 1889, en Santa María de Belém, Portugal, nace Manuel II. Era el segundo hijo de Carlos I de Portugal. El primer hijo era Luis Felipe de Braganza, quien estaba destinado a ser rey cuando su padre ya no estuviera en el trono. Pero todo esto cambió cuando el rey Carlos y Luis Felipe fueron asesinados en Lisboa durante un desfile en el año de 1908. Por lo que Manuel II se convirtió en rey, pero no duró demasiado en el trono, ya que el 4 de octubre de 1910 comenzó la Revolución Republicana y el Palacio Real fue atacado. A Manuel II no le quedó de otra más que escapar, ya que tenía muy poco apoyo por parte de los ciudadanos y se refugió en Gran Bretaña, donde tiempo después se casó con la princesa Augusta Victoria de Alemania. El último rey de Portugal murió en el año de 1932. No tuvo hijos, por lo que con su muerte también terminó la realeza de Portugal. Como curiosidad, su nombre completo es Manuel María Felipe Carlos Amelio Luis Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Javier Francisco de Asís Eugenio de Orleans y Braganza Sajonia Coburgo Gotha. En el año de 1914 comenzó la guerra, que se conoció durante mucho tiempo como la Gran Guerra. Ya para ese año habían conflictos políticos en países europeos por territorios, pero lo que comenzó la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y el de su esposa Sofía Chotek en Sarajevo, el 28 de julio de 1914.
fue causado por el joven serbio Gavrilo Princip. Este acontecimiento causó que Austria le declarara la guerra a Serbia el 28 de julio de ese mismo año. El 29 de julio, Rusia se sumó al conflicto apoyando a Serbia, lo que causó que Alemania le declarara la guerra el 1 de agosto. Y este apoyó al Imperio Austrohúngaro. Francia se sumó también, ya que tenía un acuerdo con Rusia, declarándole la guerra así a Alemania. Con el tiempo se fueron sumando más naciones al conflicto, como Bulgaria, Gran Bretaña, Grecia y Estados Unidos. El conflicto terminó el 11 de noviembre de 1918 con la nueva República Alemana que firmó el armisticio de Retondes, ganando guerra a los aliados de Serbia. Este conflicto provocó la desaparición de 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Se cree que murieron un aproximado de 8 millones de personas y 6 millones quedaron inválidos. Ya mencionamos que la guerra culminó con la firma alemana del armisticio de Retondes, pero el 28 de junio de 1919 se firmó un tratado de paz llamado el Tratado de Versalles. Aquí se sancionaba a Alemania y se le imponía la culpa de haber iniciado la Gran Guerra, teniendo que pagar grandes indemnizaciones. Las negociaciones para este tratado comenzaron en enero de 1919. Comenzó con 70 representantes de 27 países. Por las cláusulas que se encontraban en este tratado y por quien más perdió en costos y territorios fue Alemania, ocasionó que el país quisiera recuperarse de esa humillación, y con los años se recuperó y aumentó su poderío militar, lo que los llevó a comenzar la Segunda Guerra Mundial, pero ese es tema para otro video. La piedra Rosetta fue descubierta por el teniente Boucard del ejército de Napoleón en el año 1799. Gracias a este hallazgo, se pudieron descifrar los jeroglíficos egipcios. Esto despertó aún más el interés por conocer sobre los antiguos egipcios y lograron que muchos arqueólogos se pusieran manos a la obra. Pero en la antigüedad hubieron muchos saqueadores de tumba, lo que dificultaba a los arqueólogos en su búsqueda de lo desconocido de aquella civilización. Howard Carter fue un famoso arqueólogo egiptólogo. Su más grande hallazgo fue encontrar la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922, ya que la tumba estaba intacta y no había sido robado su tesoro, que ahora se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Lord Carnarvon era el hombre que había financiado la expedición a Howard y su equipo. Lo extraño comenzó ya que, 4 meses después, Carnarvon murió. Se cree que fue por un hongo que estaba dentro de la tumba. Al poco tiempo murió su hermano. Con los años, muchos de los que estuvieron presentes en la apertura de la tumba fueron muriendo de formas extrañas, incluyendo algunos de sus familiares. Gracias a estos sucesos se corrió la voz que existía una maldición por abrir la tumba. Muchos de los presentes murieron muchos años después, incluyendo a Howard, que tenía 64 años cuando falleció por una linfoma, por lo que lo de la maldición quedó como un mito por su poca congruencia. Con el tiempo se realizó una película inspirada en este suceso, La Momia, estrenada en cines en el año 1999. No! You must not read from the book! En 1917 fue la Revolución de Octubre, liderada por Vladimir Lenin, para derrocar al zar Nicolás II, ya que, desde que comenzó su imperio en el año 1894, la economía del Imperio ruso había estado en declive. Desde 1917 hasta 1922, el Imperio ruso tuvo un gobierno provisional. No fue hasta el 30 de diciembre de 1922 donde varios líderes firman la unión de varias repúblicas socialistas, dando inicio a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual no fue reconocida por todos los países como Francia y Gran Bretaña hasta el año 1924. Esta unión fue conformada por 4 repúblicas socialistas: Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Su primer líder fue Vladimir Lenin. Con el tiempo, otras repúblicas se fueron sumando,
por lo que la URSS llegó a tener 15 estados y 6 más que no eran naciones oficiales. Su extensión territorial era de más de 22.4 millones de kilómetros cuadrados, lo que significaba que un sexto de todo el territorio del planeta era de ellos. Las naciones que conformaban la Unión Soviética decidieron la separación de la URSS en 1991, ya que el gobierno de Mikhail Gorbachev había dejado al punto del colapso económico a la Unión Soviética. Mucho más adelante veremos más acerca de este acontecimiento. Nacido el 6 de agosto de 1881 en Escocia, Alexander Fleming se convirtió en un gran científico y pasó a la historia por el increíble descubrimiento que hizo en la década de los 20. Fleming estaba trabajando con placas de Petri que contenían colonias de bacterias estafilococos, las cuales causan forúnculos, abscesos y dolores de garganta. Fleming se tomó unas vacaciones y cuando regresó el 3 de septiembre de 1928, comenzó a revisar sus colonias de estafilococos. Una de ellas tenía moho, el cual tenía alrededor una capa blanca acuosa, la que no permitió que la bacteria siguiera creciendo. El nombre científico de aquel hongo es Penicillium notatum, por lo que llamó a aquel zumo extraño penicilina. Fleming descubrió que aquel hongo podía frenar y eliminar una gran cantidad de bacterias diferentes. Varios científicos más e investigadores continuaron con aquello que Fleming comenzó, donde destaca la Universidad de Oxford. Al principio era inestable, pero pudieron mejorar aquella secreción del hongo hasta convertirla en el antibiótico que hoy en día conocemos. Fue un pilar importante durante la Segunda Guerra Mundial para poder atender a todos los heridos y enfermos que estaban en el campo de batalla. Durante la década de los años 20, en los Estados Unidos la industrialización había crecido enormemente, pero afectó a los sectores agrícolas y de construcción, lo que provocó que el consumo disminuyera, pero las industrias seguían produciendo, lo que superaba la demanda de productos. Al no haber comercialización, los despidos comenzaron masivamente, llegando a tal punto de que el 30% del país fuera desempleado, por lo que eso llevó a que hubiera menos consumo. Esto hizo que los inversores retiraran sus acciones de las industrias, las que no podían pagar sus deudas a los bancos. La población comenzó masivamente a retirar sus fondos de los bancos, pero al no haber ingresos, los bancos no pudieron regresar el dinero a sus clientes, lo que provocó que llegaran a la quiebra. Estados Unidos otorgaba préstamos a otras naciones e importaba materia prima, y ya no lo podía hacer, lo que ocasionó que se desplomara la economía a nivel mundial, ocasionando pobreza y mucho desempleo. 4 años tardó el país para reponerse de este gran problema, pero tuvo consecuencias hasta por 5 años más. A este ciclo de 4 años entre 1929 y 1933 se le llamó la Gran Depresión. En el año de 1930 se celebró en Uruguay el primer Mundial de Fútbol, inaugurando así un evento que hasta el día de hoy se sigue realizando cada 4 años. La FIFA realizó este evento del 13 al 30 de julio de 1930. Participaron 13 equipos que fueron Argentina, Chile, Bélgica, México, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Francia, Perú, Brasil, Rumania, Yugoslavia y Uruguay. Los grupos se dividieron en 3 de 3 equipos y 1 de 4. Muchas naciones de otros países no participaron porque en ese tiempo, para cruzar el océano, solo era posible en viajes muy largos en barco y no eran baratos. Pese a que la FIFA se haría cargo de los gastos, muchos países no quisieron ir. Pero la nación que tuvo su propia excusa para no asistir fue Inglaterra, ya que dijeron que ellos crearon el fútbol y que su país debía ser el primer anfitrión del Mundial de Fútbol. La final se disputó entre Uruguay y Argentina, ganando 4-2 el país sede de este gran evento. 4 años más tarde, en 1934, se celebró en Italia la segunda Copa Mundial de la FIFA, en donde ya participaron 16 naciones, y donde quedó campeón Italia en la final contra Checoslovaquia.
teniendo como resultado 2-1. Lo interesante de este mundial es que Uruguay no quiso participar, ya que decían que Italia no participó en el primero, llegando a ser de esta manera el único equipo que no ha defendido su título de campeón. El 18 de febrero de 1930, Plutón fue descubierto por el astrónomo Clyde William Tombaugh. La Unión Astronómica Internacional nombró a Plutón como el 9º planeta del Sistema Solar, categoría que mantuvo hasta el año 2006, donde la Unión Astronómica Internacional decidió pasarlo a planeta enano, puesto que es muy pequeño para ser considerado junto a los otros 8 planetas. A pesar de su pequeño tamaño, la luna más grande del Sistema Solar pertenece a Plutón y su nombre es Caronte. En 1920 se fundó el Partido Obrero Alemán, siendo su líder Anton Drexler. Ese mismo año se le cambió el nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido en la historia y por su abreviación en alemán, el Partido Nazi. En 1921 el liderazgo del partido pasó a estar en manos de Adolf Hitler. Durante 14 años solo fue un partido político más en la nación, habiendo pasado por varias cosas, como que casi se disuelve cuando Hitler fue enviado a prisión en el año de 1923. Pero todo cambió en el año 1933 cuando el partido logró llegar al poder. Aún así, Hindenburg seguía a la cabeza de la nación como el presidente desde 1925 y Hitler comenzaba como canciller. Pero en 1934, Hindenburg falleció, por lo que Hitler pasó a estar en el puesto de canciller y de presidente, en pocas palabras, el Führer de Alemania. De esta manera, comienza una época de dictadura en la nación y ese mismo año fueron asesinados todos los opositores políticos de Hitler, dándole así un control absoluto sobre la nación. Este partido político fue creado con la intención de sacar adelante a Alemania y de demostrar el poder que tienen después del Tratado de Versalles de 1919, donde toda la culpa y castigos por la Primera Guerra Mundial fueron acreditados a Alemania. Esta fue la época del Tercer Reich y todo culminó con la Segunda Guerra Mundial, la cual veremos ahora mismo. Como ya hemos visto anteriormente, desde el Tratado de Versalles, Alemania se fue recuperando de a poco y fue creciendo militarmente de una manera increíble para demostrar su poder a los demás países y salir de la humillación como lo tomaban ellos. Todo dio comienzo cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Debido a esto, Francia y Reino Unido le declararon la guerra a Alemania, quien contaba con el apoyo de Italia y Japón, los que seguían con sus mismos objetivos de la Primera Guerra Mundial, expandir su territorio. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval de Estados Unidos en Hawái, Pearl Harbor, lo que provocó que un día después el país norteamericano le declarara la guerra a Japón, sumándose así a los aliados en contra de Alemania. Hitler tenía un acuerdo de neutralidad con la Unión Soviética, pero por influencia de Karl Haushofer, decidió invadir la Unión Soviética y convertirla en una colonia alemana. Con esto en mente, Alemania comenzó la invasión a la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Con más de 3 millones de soldados alemanes y casi 1 millón de soldados de las naciones aliadas de Alemania como de Hungría y Bulgaria, lograron entrar a la nación soviética. Aunque logró derrotar miles de soldados soviéticos, no pudieron capturar Moscú y aunque intentaron derrotar al Ejército Rojo por varios años, sucumbieron ante el poder militar de Stalin y del extremo frío de algunas regiones de la Unión Soviética. A pesar de esta derrota en el año de 1943, la guerra continuó hasta 1945, cuando el ejército soviético logró llegar a Berlín, finalizando la guerra el 2 de septiembre de 1945. Por otro lado, unos días antes, el 6 de agosto de 1945, fue cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, falleciendo alrededor de 70.000 personas, lo que provocó presión al gobierno japonés que aún no existían. 2 días después, el ejército de Stalin inició la invasión a Japón a través del territorio de Manchuria. Pero todo cambió cuando un día después fue lanzada la segunda bomba atómica, pero esta vez en Nagasaki, resultando en la rendición de Japón y culminando la guerra en esta parte del mundo.
Fallecieron alrededor de 50 millones de personas, entre civiles y soldados, mientras duró la guerra. Pero se cree que alrededor de 28 millones más fallecieron por la hambruna y enfermedades resultantes del gran conflicto. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 51 países se reunieron para fundar una organización con el fin de mantener la paz en todo el planeta, entre otras cosas como mejorar los derechos humanos y el progreso de muchos países. La reunión duró alrededor de 2 meses, desde el 25 de abril al 26 de junio de 1945. 50 países de los 51 firmaron la Carta de las Naciones Unidas. El país faltante fue Polonia, que 2 meses después se incluyó con su firma representativa. El 24 de octubre de 1945 entra en vigencia lo redactado en aquella carta. Algunos países fundadores más importantes ya no existen como tal porque cambiaron con el paso del tiempo, como China, que ahora es la República Popular de China, o la URSS, que posteriormente sería Rusia. La ONU sigue funcionando hoy en día y tiene 193 representantes en el año 2022. Aunque, por los acontecimientos actuales, es probable que algunas naciones ya no formen parte, dependiendo de cómo se desarrolle la situación mundial con el paso del tiempo. Poco duró la paz realmente después de 1945, ya que en 1947 comenzó un conflicto político, social y económico entre las dos grandes potencias del mundo, los Estados Unidos y la URSS. El término Guerra Fría fue usado por primera vez por el periodista Herbert B. Swope. Se le llama de esta manera ya que parecía que en cualquier momento ambas naciones comenzarían una guerra nuclear, y estuvo a punto de suceder en varias ocasiones. De este conflicto es que salen los términos Primer Mundo, Segundo Mundo y Tercer Mundo. Los países del Primer Mundo son los que apoyaban a los Estados Unidos y al capitalismo. Los del Segundo Mundo son los que estaban a favor de la URSS y del comunismo. Y los del Tercer Mundo son los que no apoyaban ningún bando. Ya que los países del Tercer Mundo, en su mayoría, eran subdesarrollados, es que hoy en día se usa dicho término para los países con menor desarrollo o con problemas económicos. En 1947 se llevó a cabo el Plan Marshall, que consistía en el apoyo a Grecia y Turquía por parte de Estados Unidos, para frenar el crecimiento del comunismo que estaba siendo impartido por el gobierno de la Unión Soviética en Europa Oriental. Quien ostentaba el puesto de presidente en 1947 era Harry S. Truman, quien ya tenía historia de guerra ya que fue el mayor responsable de las bombas atómicas lanzadas en Japón unos años antes. Durante este conflicto internacional sucedieron algunas situaciones curiosas que iremos viendo a medida avancemos con los videos. En esta década no solo se crea la ONU, sino que también se crea la mayor agencia de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Harry S. Truman también estuvo detrás de la creación de esta agencia. Hay muchas leyendas urbanas acerca de la CIA hoy en día. Algunos de sus secretos no se han revelado y algunos se irán revelando con el paso del tiempo. Las decisiones tomadas durante la Guerra Fría son adjudicadas a dicha agencia. No se sabe cuáles fueron sus mayores logros, ya que la mayoría de objetivos cumplidos no se conocen, porque las misiones que han sido completadas no se le adjudican a la agencia. La muerte de Kennedy, experimentos paranormales, aliens, derrocamientos de presidentes y muchos más son de los acontecimientos que más suenan a lo largo de internet y que se le atribuyen a la CIA, de las cuales se sabe que algunos de estos secretos se irán revelando por la misma agencia a medida pasen los años, aunque algunas no las conoceremos ya que serán reveladas hasta dentro de 100 años. Y como mencioné anteriormente, veremos mucho acerca de la Guerra Fría y sus consecuencias. Luego de que finalizara la Segunda Guerra Mundial y se obligara a la retirada de las tropas japonesas de Corea, quedaron tropas estadounidenses y de la Unión Soviética en el país, estando las norteamericanas en la parte sur de Corea y las de la URSS en la norte. Con el comienzo de la Guerra Fría, la URSS quería implementar en el país el comunismo, mientras que Estados Unidos hacía lo mismo, pero con el capitalismo, lo que sembró la base para la separación de la nación y conllevó que en el año 1948 se dividiera en dos naciones. La República Democrática de Corea es la que hoy en día conocemos como Corea del Norte. Aquí comienza el gobierno de la familia Kim, con Kim Il-sung a la cabeza de la nación. La República de Corea es la que conocemos hoy en día como Corea del Sur.
La división de las dos naciones se realizó justo a la mitad de la península, la que se llama Paralelo 38. 2 años después dio comienzo la guerra entre ambas naciones. Hasta aquí llega esta recopilación. Si te gustó el video no olvides dejar tu poderoso like, comentar y suscribirte. Eso me ayuda mucho. Que tengas un excelente día.